Gravando, podemos começar. Inicialmente, cumprimento a todos os presentes, e a todos e a todas. Passa a palavra à doutora Maria Cecília Pistoia, para que possa iniciar os trabalhos e dar início à palestra de abertura. Hola, buenas tardes a todas. Es un honor para mí participar en este evento académico internacional tan importante y tan actual como es el Compliance. Convoca desde las distintas especialidades o ramas del derecho. Para mí es un placer compartir palestra con tan distinguidos colegas, quienes en otras ocasiones también nos hemos cruzado en distintas actividades, congresos y jornadas. Agradezco a los organizadores de esta actividad, al estimado doctor Max Silva, por esta oportunidad y el poder compartir conocimiento para seguir construyendo el científico también en estos ámbitos tan importantes como son los ámbitos académicos y de una manera internacional, además con legislación comparada, con doctrina comparada, con jurisprudencia comparada. Muchas gracias a todos. En el caso, voy a plantear el tema específico que voy a compartir con cada uno de ustedes en relación al compliance, está vinculado a mi especialidad. Yo me especializo en familia, niñez, adolescencia y adultos mayores, y me pareció interesante poder exponer acerca del compliance en relación a la tarea derivada de la responsabilidad parental. Es decir, la obligación que tienen ambos progenitores, especialmente el progenitor, respecto de los hijos menores de edad, y hacer algunas aclaraciones previas a modo de introducción antes de referirme específicamente. Cuando hablamos de cuota alimentaria, es importante señalar que no solamente se traduce en un monto de dinero, generalmente el salario del progenitor alimentante, para satisfacer los alimentos propiamente dichos. No es solamente comida, sino que dentro de los alimentos se tiene que considerar otros rubros como lo son el calzado, la vestimenta, la vivienda, la educación, la salud, entre otros. Hablamos específicamente en Argentina de alimentos en un sentido amplio. Por otro lado, también es importante considerar que si bien en Argentina se alcanza la mayoría de edad a los 18 años, la obligación, insisto, de ambos progenitores, perdón, pero específicamente del progenitor no conviviente, se extiende años de edad porque así lo dictamina una ley nacional concordante con el Código Civil y Comercial argentino. Es decir, la obligación alimentaria, en todos los casos, hasta los 21 años de edad inclusive. Cuando los hijos tienen 21 años de edad cumplido hasta los años y continúan estudiando una carrera sistematizada, ya sea terciaria o universitaria, y no pueden generar por sí mismos recursos para poder sostenerse económicamente, en estos casos los padres deben seguir cumpliendo con la cuota alimentaria a mayores de edad. Estando así las cosas, también es importante mencionar que la cuota alimentaria debe cumplirse de manera adelantada. Argentina es del 1 al 5 o del 1 al 10 de cada mes. Se puede cumplir de manera directa, es decir, el progenitor no puede entregar una suma de dinero a quien ejerce el cuidado personal de los hijos en común, en este caso del compliance, hijos hasta los 21 años. Y quien va a recibir ese dinero cuando los hijos son menores, va a administrar esas sumas, firma habitualmente en este primer un recibo acreditando que percibió ese dinero en concepto de cuota alimentaria. Hay otras formas también de cumplirlas. Una mediante transferencia bancaria o depósito bancaria a una cuenta bancaria cuya titularidad es del progenitor que ejerce los hijos menores de edad. Y en muchas ocasiones, y cada vez de manera más habitual en Argentina,
existe una tercera variante que es la retención de haberes. Y muchas veces se confunde la retención de haberes con una medida cautelar, que es la de embargo, pero sin embargo tiene una jurídica diferente, porque en la retención de haberes se trata cuando el progenitor alimentante, el obligado a cumplir mensual, trabaja en relación de dependencia y de manera registrada, en muchas ocasiones, ya sea por acuerdo de partes en un expediente judicial, ante una sentencia, se dictamina que mensualmente sea el empleador quien descuente determinada cantidad de su o el porcentaje acordado o decretado mediante una sentencia judicial y transfiera el empleador ese monto judicial a la orden del juez de los actuados de alimentos, donde generalmente en el marco de esta causa se cuando los progenitores no convivientes no cumplen con la cuota alimentaria. No son las únicas variantes, porque también es que en algunas situaciones las cuotas alimentarias o pensiones alimenticias en Argentina pueden ser mixtas, pueden estar integradas por dinero en efectivo, pero otro en ser o en seres. La realidad es que el Código Civil y Comercial argentino no es tan estricto en cómo determinar la alimentaria. Nuestra ley de Fondo Nacional lo que señala es que se debe fijar o determinar de acuerdo a los ingresos de la y a las necesidades del alimentado. Y en esta situación de ponderar los ingresos del alimentante, las necesidades de los alimentados, se debe priorizar siempre el interés superior de los niños. Se van a priorizar siempre las necesidades de los más pequeños. Sí, en la práctica cotidiana, especialmente en la práctica procesal, a través de las distintas sentencias que podemos tener en cuenta a los abogados que trabajamos de manera independiente, como en mi caso, cómo se está fijando alimentarias, y por lo general, cuando el progenitor no conviviente trabaja de manera registrada bajo relación de dependencia de una empresa, por ejemplo, en la administración pública o una empresa privada, se establece un porcentaje de su sueldo, se considera el salario, donde por supuesto se van a descontar las deducciones obligatorias de ley, y a partir de ahí, en líneas generales, se establece entre el 20 al 35% del salario del empleado alimentante en un expediente judicial. Ahora bien, el papá o la mamá no conviviente tiene que cumplir con la cuota alimentaria y no está trabajando en relación de dependencia y trabaja por cuenta propia. Argentina denominamos esta situación como trabajador autónomo o monotributista, como podría ser un comerciante que tiene su local. En estos casos es muy difícil poder establecer un porcentaje, porque en estas situaciones los progenitores no tienen un ingreso mensual fijo determinado en un recibo, inclusive. Entonces se determina dinero y al mismo tiempo se fija determinados parámetros de actualización monetaria, que puede ser de acuerdo al aumento, por ejemplo, o de acuerdo a las paritarias correspondiente a la actividad laboral que desempeñe esa mamá alimentante, o un porcentaje determinado, por ejemplo, a ese monto acordado entre las partes o determinado judicialmente, se actualiza semestralmente por un 15 o un 20% cada periodo. Existen distintas alternativas y situaciones que nos permite la Ley de Fondo Argentina, porque justamente no establece parámetros muy fijos y muy determinados. Lo importante es poder valorar, y esta es la obligación judicial del magistrado, cada caso en particular, ponderando especialmente la situación de los hijos en común. Nos podemos encontrar con determinados casos o situaciones donde hay un solo hijo menor
ambos progenitores, o los podemos encontrar donde hay varios hijos menores de edad, o nos encontramos que los hijos, en algunos casos, en algunas escuelas o instituciones públicas, en otras situaciones se estudian en establecimientos privados. Hay situaciones en las cuales los hijos en común, por razones de salud, por ejemplo, se encuentra en la situación que tiene que realizar un tratamiento médico prolongado, entonces va a tener periódicos mensuales, por lo general, de medicamentos no reconocidos por una cobertura prepaga. Entonces, por eso, como el tema de la familia es tan amplio, de hecho, ya estamos hablando acerca del derecho de las familias, porque existen diferentes conformaciones familiares, diferentes necesidades, inclusive en los temas vinculados a la pensión alimenticia o la cuota alimentaria. Entonces, cada caso en particular es fundamental. Y por supuesto que contamos con la Ley de Fondo Nacional, el Código Civil y Comercial. Contamos también con el hecho de que cada una de las provincias tiene su propio Código Procesal Civil y Comercial, y contamos también con provinciales que son concordantes con estas dos normativas legales que les mencioné hace un momento. Los magistrados tienen en cuenta la doctrina aplicada o aplicable a cada caso en particular y, por supuesto, la jurisprudencia, más allá de sus principios generales del derecho. Lo que acabo de compartir con cada uno de ustedes son algunas generalidades de la cuota alimentaria en Argentina derivada de la responsabilidad parental, específicamente cuando los hijos en común son menores de edad. Ahora bien, mientras que el progenitor o progenitora no conviviente cumpla con la pensión alimenticia, cumpla con el pago de la cuota que habitualmente es mensual, no habría ningún inconveniente. El inconveniente se suscita cuando existe el incumplimiento. A partir de ahí, a mí se me ocurre también compartir con cada uno de ustedes dos interrogantes. El primer interrogante es el siguiente. Frente al incumplimiento de la cuota alimentaria, ¿existe en Argentina protecciones a estas de alimentos? Es decir, la primera pregunta es la que se relaciona a pensar si en Argentina existen suficientes recursos o herramientas que nos permita, por ejemplo, los abogados que patrocinamos a la mamá que ejerce el cuidado personal de los hijos, estas herramientas que constriñen, que obliguen a ese progenitor que no está cumpliendo con la cuota alimentaria. Y la segunda pregunta es que si la respuesta a la primera, de que si contamos en Argentina con las protecciones a las prestaciones alimentarias, es ver si estas protecciones, si estas herramientas de protección son suficientes o alcanzan. Entonces, ya para ingresar al tema propiamente dicho, voy a anticipar las respuestas y decir que sí, que en Argentina existen distintas herramientas o protecciones alimentarias derivadas de la responsabilidad parental. Algunas de ellas voy a compartir en esta oportunidad con cada uno de ustedes. Esta segunda pregunta, si alcanzan, si son suficientes, si son efectivas, la verdad que tenemos que ir a en particular. Vamos a observar que en algunos casos sí, que se alcanzan y son efectivas, especialmente cuando el progenitor alimentario trabaja de manera registrada, porque tenemos garantías, en el caso que no cumpla con el pago de la pensión alimenticia, de cómo exigirle el cumplimiento. Vamos a ver que en otros casos, en los cuales, por ejemplo, trabaja este progenitor alimentante de una manera no registrada, actualmente de forma clandestina o en negro, vamos a ver que al no contar con un salario registrado como garantía, vamos a encontrar, pero algunas protecciones para el compliance sí tenemos. Por ejemplo, una de ellas es la aplicación de impuestos. Yo les comentaba al inicio de mi ponencia que la cuota alimentaria se debe abonar
mensualmente, generalmente del 1 al 5, porque el pago debe ser de manera adelantada, a los efectos de satisfacer las necesidades básicas de los hijos en común, necesidades que a modo de ejemplo también compartí con ustedes. Ahora sí, el progenitor alimentante, pasado el día de vencimiento del cumplimiento de la cuota alimentaria, no abona, comienza a ser un deudor moroso, por lo cual, y los intereses que se calculan a partir del primer día del mora son los intereses más altos determinados por el Banco Central de Argentina, que son los intereses más altos que cobran los bancos privados a sus propios clientes. Entonces, los intereses constituyen al cumplimiento de la cuota alimentaria, especialmente para proteger los alimentos presentes y futuros. Por otra parte, como otra protección, las medidas cautelares o medidas precautorias, que están expresamente establecidas, por ejemplo, en el artículo 553 comercial. Son varias las medidas cautelares que tenemos en nuestro país, en Argentina, pero especialmente cuando se trata de deudas, se van a solicitar judicialmente la aplicación de o bien un embargo o la prohibición como medida cautelar, por supuesto, o la inhibición general de bienes. De acuerdo al caso en particular, los abogados van a la medida cautelar más idónea, en ese caso, quien va a decidir la traba de la medida va a ser el magistrado, en cada caso en particular. Estas medidas cautelares se inscriben ante la autoridad competente mediante un instrumento que se denomina oficio judicial. En general, cuando hablamos de la inhibición general de bienes como una medida precautoria, no es aquella que va a afectar o que va a capacidad de la persona del alimentante, sino en este caso lo que va a hacer es obstaculizar al alimentante deudor a que pueda utilizar registrables que estén a su nombre, por supuesto. El tema del embargo como otra medida cautelar es una de las medidas precautorias más habituales que se utilizan alimentarias y que se pueden trabar o que afectan bienes registrables, como podría ser un bien físico, que se pueden solicitar para trabar o afectar algunos bienes líquidos, como puede ser, por ejemplo, dinero que se encuentre en una cuenta bancaria, en una caja de ahorros o en una cuenta corriente. Y otra de las medidas cautelares es la prohibición de innovar con el deudor en cuanto a la cuota alimentaria no puede alterar una situación fáctica o jurídica, entendiendo que determinada situación puede causar un perjuicio grave e irreversible. Me refiero, por ejemplo, si contamos con un progenitor alimentario que de manera no registrada no tiene bienes a su nombre, lo único que se pudo encontrar o determinar que bancaria, una caja de ahorros con X cantidad de pesos. Y yo como abogada que estoy protegiendo los derechos alimentarios de un hijo menor, sé que es la única posibilidad que yo tengo para garantizar el cumplimiento en el pago de alimentos, pero no tengo calculada todavía que tiene ese papá o mamá alimentante en relación a su hijo, puedo solicitarle al juez la medida de no innovar respecto de esa cuenta bancaria para que no se utilice el dinero que esté depositado y entonces se genera esta protección. Por lo que, conjuntamente con las medidas cautelares o precautorias, constituyen también una protección a las pensiones alimenticias. También contamos con lo que establece el artículo 551 del Código Civil y Comercial actual, el que rige en Argentina a partir del 1 de agosto del año 2015, la responsabilidad solidaria de los empleadores cuando realiza una retención de haberes, que les comentaba con anterioridad. Es decir, es que el empleador, por una orden judicial por supuesto, mensualmente tiene que retener o descontar el monto o el determinado judicialmente y transferirlo a una cuenta bancaria.
Cuando el empleador omite esta obligación, usualmente la retención de haberes, se constituye en deudor solidario con el empleado, que al mismo tiempo es alimentado. Y entonces, en este caso, por ejemplo, se le puede o bien embargar bienes personales al empleador o inclusive aplicar algunas multas que conocemos en el ámbito civil como astraíntes. Entonces, la solidaridad del empleador de la cuota alimentaria de su empleado respecto de hijos menores de edad también es una protección a las pensiones alimenticias. A modo de ejemplo, continúo con otras protecciones que hacen al compliance y que es bastante reciente, que es la creación de un registro de deudores alimentarios morosos a través de la Ley 269, que se aplicó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal. Se creó este registro, que es una nómina en la que, por orden judicial o de un expediente o causa sobre alimentos, se le puede solicitar al juez la inscripción en este registro de deudores alimentarios morosos. El progenitor obligado a cumplirlo ha omitido hacerlo en el transcurso de por lo menos 3 meses de manera consecutiva. Entonces, en esta situación, el hecho de estar inscrito en estos registros hace que este alimentario como deudor moroso tenga ciertas limitaciones o restricciones. Por ejemplo, de estar inscrito en los registros, renovar la licencia para conducir, no puede postularse para ocupar cargos públicos o electivos, no puede trabajar en la administración pública, no puede solicitar habilitaciones para, por ejemplo, ejercer el comercio, no puede presentarse como proveedor del Estado, restricciones. Inclusive ha pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras provincias también, porque el primer registro, como les comentaba, en Argentina se creó en el año 1999 a partir de la ley 269, que se aplicaba solo en la Ciudad Autónoma o Capital Federal, y luego se como por ejemplo en la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Salta, y así sucesivamente. Actualmente casi todas las provincias contamos. Y la realidad es que ha pasado, como les había anticipado, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han deudores morosos a papás que trabajan como conductores, que por ejemplo son choferes de camiones y que trasladan mercaderías de un lugar a la República Argentina. Entonces, en estos casos que necesitan la licencia de conducir para realizar su actividad laboral, se les da una provisoria durante 90 días y ese plazo de 90 días tiene que saldar la deuda alimentaria que tiene en relación a sus hijos. Si salda, entonces queda fuera del registro y si no la salda, se los incorpora al registro de manera permanente, por lo menos por la deuda, y no va a poder renovar la licencia de conducir en este caso. Pero también es importante considerar que incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria en el fuero civil o en el fuero de familia, según la jurisdicción de Argentina, también deviene en la configuración de un delito penal, que se denomina incumplimiento del deber de asistencia. Es un delito precisamente tipificado en una ley que tiene más de 70 años de vigencia en la República Argentina, que es la ley 13.944, que por su ley fue actualizándose con otras normativas que son concordantes a las que les mencioné, y esta ley establece penas y de prisión a aquel progenitor que no cumple con la cuota alimentaria, ya sea que los alimentos se hayan determinado de manera provisoria o de manera definitiva. Entonces, en este caso, por lo general, las multas o el monto de las multas se va renovando, se va y en relación a la prisión, si no tiene antecedentes ese progenitor, puede corresponderle hasta 2 años de prisión por incumplimiento. Ahora bien, cuando este progenitor
no solo que no cumple con la cuota alimentaria, que está incumpliendo y que está incurriendo en un delito tipificado en una ley penal, sino que además destruye los bienes que tiene para o los vende de una manera fraudulenta, la pena de prisión y la multa se agrava. Los valores de las multas son muchos más onerosos. A la prisión, según el artículo 2 o segundo bis de la ley 13.944, le va a corresponder una 6 años. Estas son algunas de estas herramientas que hacen al compliance en relación al cumplimiento de la cuota alimentaria de este tema y vinculados a los hijos menores de edad. Por una cuestión de tiempo y para darle la palabra a continúa, quiero volver a reflexionar sobre lo que planteaba en el promedio de mi exposición. Sí tenemos, como habrán observado cada uno de ustedes, a partir de los ejemplos que les fui brindando, estas protecciones para el compliance, pero en Argentina, especialmente desde una nueva legislación que pueda establecer el cuando los progenitores obligados a la cuota alimentaria trabajan de manera no registrada y tenemos que seguir trabajando en el ámbito judicial que los expedientes no se burocraticen y que realmente se cumpla el principio de celeridad procesal con la cuota alimentaria, porque no solamente es una obligación derivada de la responsabilidad parental, sino que tiene el destino de satisfacer las necesidades básicas de los niños y adolescentes, que estas necesidades básicas, por supuesto, que no pueden esperar. Gracias a cada uno de ustedes. Reitero que para mí es un honor compartir panel con tan distinguidos profesionales y agradezco nuevamente por esta oportunidad de haber compartido mi ponencia, especialmente al doctor Max Silva. Muchas gracias. A próxima da sequência, a doutora Emanuela de Araújo. Muito obrigado pela consideração, doutora Maria Cecília Pistoia. Você sempre cada vez mais formidável. Muito obrigado. Meus parabéns. Boa tarde, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Max por mais uma oportunidade de poder estar aportando conhecimento aqui com grandes juristas y me gustaría saludar a las compañeras de Argentina, que nosotras ya hemos coincidido en otra ponencia, así que para mí es un honor otra vez estar con vosotras y nada, um saludo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o compliance como instrumento de prevenção criminal. Eu vou fazer igual a doutora Maria Cecília, trazer um pouquinho para a minha área, que é o direito penal, e vou trazer algumas questões do compliance na atuação criminal. O criminal compliance surge como fruto da necessidade de regulação dos serviços econômicos, destinando-se à prevenção da responsabilidade penal das empresas, direção, colaboradores e empregados. A atual conjuntura da responsabilidade penal das empresas, lastrada nas ideias de competitividade, desconfiança e vigilância, traz consigo a necessidade de se reforçar a fidelidade com o direito. No plano nacional, a Lei 9.613 de 98, com redação dada pela Lei 12.683 de 2012, introduziram verdadeiros deveres de compliance, que devem ser cumpridos pelas pessoas físicas ou jurídicas indicadas no artigo 9º. Diante das questões levantadas atualmente, e também pelas novas ameaças,
que demandam uma postura atuante por parte do direito, em especial para boa parte da doutrina do direito penal. Então, nota-se que tal ramo jurídico, máxime em relação aos programas de criminal compliance, tem sofrido uma verdadeira mudança de paradigma. Então, esse termo paradigma, utilizado pelo jurista Thomas Kuhn, é utilizado para referir-se ao conjunto de avanços científicos reconhecidos universalmente que, por algum tempo, oferecem problemas e soluções que servirão de modelo para uma comunidade de pesquisadores. Então, para o autor, as ciências, elas são uma evolução através desses paradigmas. É por meio deles que a comunidade científica busca respostas para os problemas que por ele mesmo são colocados. Então, portanto, os paradigmas pressupostos das ciências são, ao fomentar leis, teorias, explicações e aplicações, essa prática científica, ela cria moldes que fomentam as tradições científicas. Ainda partindo da posição do Kuhn, ele afirma ainda que a ciência normal, a atividade na qual a maioria dos cientistas emprega inevitavelmente todo o seu tempo, é baseada no pressuposto de que a comunidade científica sabe como é o mundo. Então, ainda em relação ao conceito de paradigma formulado por Kuhn, a existência de um paradigma não precisa necessariamente implicar na existência de um conjunto pleno de regras. Significa dizer que a ciência, ela possui um caráter bastante instável e muitas delas não guardam coerência entre suas partes. Basta observar que, havendo revoluções, estas podem afetar a ciência no todo ou em parte. A instabilidade da ciência, como a dos Kuhn, ela gera uma instabilidade e impossibilidade na padronização dos paradigmas. Então, sobre esse tema, a mudança de paradigma, ela consiste em uma passagem epistemológica radical e não apenas o trânsito de uma opção teórica para outra. Vejamos, aqui o paradigma, ela domina uma disciplina científica, impondo sua matriz conceitual e estratégias cognitivas para a solução de várias questões. A proporção que se desenvolve e amadurece, ele revela incapacidades ocasionais para enfrentar novas vicissitudes. As respostas produzidas ao longo das pesquisas feitas pelos cientistas não correspondem mais às expectativas da nova comunidade científica. Então, o paradigma é deflacionado ou abandonado quando os estudiosos começam a procurar novas fórmulas e soluções. Não se trata simplesmente da passagem de uma opção teórica para outra, mas sim de uma mudança epistemológica radical. A ruptura de um paradigma, portanto, ela oportuniza, de acordo com o autor, uma forma diferente de pensar e propicia novos modelos e teorias que lançam desafios aos modos tradicionais de explicar e interpretar eventos. Então, no plano da criminologia, um exemplo de mudança paradigmática foi a virada criminológica ocorrida nas décadas de 1940 e 1950, com a publicação dos estudos criminológicos de Shotland, intitulado White Collar Crime, que desestabilizou a estrutura do pensamento criminológico positivista da época.
Então, através da teoria da associação diferencial, Shortland inicia uma revolução no objeto da criminologia, pois o foco da pesquisa passa pela primeira vez aos indivíduos integrantes das classes sociais mais elevadas. Então, aquele delinquente do colarinho branco consiste em uma pessoa com elevado status socioeconômico que viola as leis destinadas a regular as atividades profissionais. Então, o fator comum ao fenômeno da criminalidade independe da classe. É a aprendizagem porquanto a conduta criminal se aprende como qualquer outra conduta. Sobre essa obra de Shortland e a noção da delinquência como aprendizado, bem como o tratamento estatal dado a este tipo de delito, convém citar as importantes colocações de Saavedra e Buonicore. Por quê? Para essas fraudes típicas no mundo empresarial, elas são absorvidas rapidamente pelo homem que adentra nesse contexto. O sujeito, então, ele ingressa no mundo das corporações, para o autor, ou absorve o comportamento desviante, ou perde aquela competitividade e não se sustenta no grupo. Esse processo de aprendizagem desenvolvido por Shortland, livre de conotações patológicas e semelhante a qualquer outra forma de aprendizado, daria conta de explicar a etiologia de todos os tipos de crimes, em contraposição às teorias vigentes que ignoravam os crimes dos sujeitos abandonados socialmente. Esses crimes praticados por sujeitos bem posicionados socialmente, no exercício de suas atividades empresariais, receberiam o nome de crimes do colarinho branco. Então, o autor ele nos explica que, em que pese tenha sido demonstrada a grande quantidade existente desse tipo de delito, os seus autores dificilmente vão sofrer a persecução criminal e quase nunca vão acabar em estabelecimentos de execução penal. Então, Shortland ele aponta para um tratamento diferenciado do sistema penal em face dos crimes de colarinho branco, existindo uma espécie de filtro em relação aos criminosos provenientes das altas camadas sociais. Estes, então, seriam imunes ao estigma de delinquentes, que recairia invariavelmente sobre aqueles desabonados e marginalizados socialmente, que são posicionados nos estratos sociais mais baixos. Então, a atenção do estudo criminológico volta-se para as ditas cifras negras da criminalidade, que aludem a um consciente que expressa a relação entre o número de delitos efetivamente cometidos e os delitos estaticamente refletidos. Então, nota-se, portanto, através do breve relato histórico, uma mudança no perfil do criminoso em matéria penal e econômica e dos bens jurídicos a serem tutelados. Portanto, é uma mudança no paradigma penal até então vigente. Então, diante do exposto, entende-se que a busca por novos paradigmas penais surge sempre que há uma demanda pelo desenvolvimento de uma cultura resistente às práticas simplificadoras de combate à criminalidade, seja esta representada pela violência estatal, em resposta à violência do ofensor ou a permissividade que impede a responsabilização do infrator.
valendo-se dos conceitos alusivos ao paradigma, bem como as explanações atinentes à mudança desses paradigmas, é de fácil percepção que o Instituto do Criminal Compliance, nesse contexto, ele evidencia como instrumento de superação paradigmática no plano penal, na medida em que, basicamente, demonstra a transposição de uma perspectiva repressiva, voltada a uma resposta posterior à ocorrência do delito. Então, para esse ponto de vista, pautado na orientação e antecipação de potenciais delitos penais decorrentes das atividades corporativas. Então, nota-se que, ao antecipar possíveis condutas delitivas e configurar ambientes de controle e prevenção de riscos futuros, constituem o desafio do direito penal sob essa nova perspectiva. Tal entendimento, não obstante todos os avanços do compliance criminal, tende a evidenciar-se como um incômodo aos adeptos de um direito penal clássico, adstrito aos princípios da lesividade, fragmentariedade e da intervenção mínima. Ora, então, a noção de direito penal mínimo advoga que o notável ramo do saber jurídico deve empenhar-se apenas o quê? Na tutela de interesses e bens que efetivamente merecem proteção. Para o funcionalismo racional, a justificação do direito penal está na incriminação somente de comportamentos inconciliáveis com a convivência pacífica, materialmente segura e livre dos cidadãos. Então, nessa perspectiva, reside a noção de bem jurídico. As percepções relativas ao bem jurídico surgem como forma de legitimar o direito de punir do Estado. Nessa perspectiva, a atuação do sistema penal se dá à medida que se diagnostica a violação desses bens essenciais à convivência pacífica e livre e segura da sociedade, como planteava Roquessin. Então, a função político-criminal do bem jurídico, portanto, delimita a matéria penalmente relevante, concluindo que o que não se pode, malgrado as novas compreensões extraídas da dinâmica atual das relações globais e do novo compliance criminal, na tentativa de tutelar novos bens e de garantir a maior segurança aos anseios sociais ante as ameaças da sociedade e anuir que o direito penal abra mão ou desvirtue seus postulados clássicos, permitindo uma imprecisão e incerteza jurídica, mas com bases sólidas na questão do compliance criminal como novo paradigma do direito penal. Então, eu encerro a minha fala. Se alguém tem alguma pergunta, estou à disposição. E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando essa ponência com tanta gente especial. Obrigada. Muito obrigado pela sua fabulosa contribuição, doutora Emanuela de Araújo. Vossa Excelência sempre cada vez mais brilhante. Meus parabéns. Passa a palavra. Obrigada. A ilustríssima doutora Susana Anália Montier. Buenas tardes, muchas gracias, Max Silva. Gracias por la invitación a toda la asociación de juristas que nos han invitado, a todos los abogados argentinos que están presentes, a los abogados
de ese querido país, Brasil, con quienes ya hemos participado también en varios encuentros. Bueno, hoy nos toca hablar de un tema muy importante que en Argentina es incipiente, que tiene que ver con todo el tema del compliance y justamente lo relacionado a los datos personales. El tema del compliance en la Argentina, yo voy a compartir una presentación en PowerPoint, aparece por una ley de responsabilidad penal, como decía recién Emanuela de Araujo, por la persecución de los delitos penales de nivel económico a nivel internacional y también por el interés de Argentina de introducirse tanto en la OCDE como seguir los lineamientos del G20 y del GAFI. Así que bueno, comparto el PowerPoint y agradezco nuevamente la invitación. Vamos a poner acá. ¿Se ve bien ahí? Bueno, como decía recién, el compliance aparece en la ley 27401, que es una ley de responsabilidad penal empresarial, en cuyo primordial objetivo tiene que ver con la lucha contra la corrupción a nivel internacional, y su antecedente es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que concedió al término soborno un significado legal dentro del sistema jurídico internacional. Agregan también los autores, en este caso María Silvia Pfeffer y Rodolfo Papa, que dentro del orden interno, en línea con la orden de ideas que inspiró este marco normativo, divina indispensable subrayar que la elevación de la propuesta legislativa obedeció a la necesidad de que la Argentina cumpla con los requisitos para ingresar en calidad de Estado miembro a la OCDE y adicionalmente con los compromisos asumidos frente al G20. A través de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OCDE, a las recomendaciones, como decíamos recién, de la GAFI y a los lineamientos emanados de convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, incorporada a nuestro ordenamiento interno. Vamos a ver que dentro de lo que son las normas que sí ha adherido el Estado Nacional Argentino y otras que no, pero que sí ha participado, aparecen muchísimas normas. Por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también la Convención sobre lucha contra el soborno de funcionarios públicos, bueno, y así un montón de normas que sí fueron incorporados a nuestro sistema interno. ¿Qué es el compliance? Como dijeron también en otras charlas y en otros expositores, podemos decir que el compliance viene a ser introducido como una práctica o debida diligencia, entendida como un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos que promocionan la integridad, la supervisión, el control y están orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley, también conocido como Programa de Integridad. Este tema del compliance que está introducido en la ley, nosotros hemos dicho que es una definición muy estricta y referida única y exclusivamente a la cuestión penal de las personas jurídicas. En este caso, vemos que son personas jurídicas privadas y lo que va a garantizar justamente con el compliance, con este régimen que vamos a ver después, es lograr eximir a esta persona jurídica de unas penas cuando se cometan estos tipos específicos que establece la ley. ¿Cuáles serían los tipos penales específicos que establece la ley 27401? Bueno, el cohecho y el tráfico de influencias, tanto nacional como transnacional, los negocios incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, la concusión, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, los balances e informes falsos, ¿no es cierto?, agravados, todas normas de carácter penal y económico. ¿Cuáles son las penas de las personas jurídicas? Bueno, en general tenemos multas, tenemos suspensión,
¿no es cierto?, de las actividades, tenemos suspensión para participar en concursos, solicitaciones, tenemos disolución y liquidación de la personería, pérdida o suspensión de beneficios estatales, y hasta una pena que se ha discutido mucho que tiene que ver con la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica. Esto que estamos conversando ahora es muy interesante porque en definitiva, después de muchos años, esta ley es de diciembre del 2017, podríamos decir que sí se utiliza en Europa, sí lo utilizan las multinacionales, pero recientemente se está empezando a utilizar en el orden interno, es decir, que la mayoría de los países, sobre todo en América Latina, por eso es tan importante todos estos congresos que se están dando, es para empezar a tomar conciencia de qué es el compliance, para qué se utiliza, y analizar los beneficios de este proceso. Vamos a ver que estas normas, que fueron de carácter penal para los que son penalistas, hablar de penas para las personas jurídicas, pareciera ser que no tiene nada que ver con la naturaleza del derecho penal. Sin embargo, en Argentina podemos ver que existen muchísimas normas, por ejemplo, en materia penal tributaria, que también castiga a las personas jurídicas. Es decir, que tienen hasta una pena que implica la, digamos, la desaparición de la persona jurídica. Bueno, vimos recién cuáles son entonces las penas que establece la ley. Hay que agregar que la misma norma establece dos tipos de salidas o exenciones de responsabilidad y una que tiene que ver con la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para la sociedad. Es decir, el sujeto físico recibe un beneficio o utiliza la empresa. Vamos a ver que esto también tiene consecuencias penales en otros artículos, pero en definitiva, si fuera para beneficio personal y no de la sociedad o de la empresa, en ese caso estaría exento de responsabilidad. La ley agrega también en el artículo 9 que también va a estar exento de responsabilidad cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias. Es decir, estas circunstancias tienen que darse en forma conjunta. Que espontáneamente haya denunciado un delito previsto en esta ley como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna. Es decir, yo mismo, desde la empresa, investigo y denuncio que se está cometiendo uno de los ilícitos establecidos por la ley. La segunda, la del inciso B, implica que hubiera implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de esta ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito. Acá, y justamente acá, es donde hay que tomar conciencia que aparece el concepto de compliance. Acá la ley nos va a decir cuál es el proceso que vamos a tener que tener, cuál es este sistema de control y de supervisión. Yo no me voy a referir al compliance en forma detenida, los invitamos seguramente a un congreso internacional que se va a estar publicitando con relación al compliance y a las características particulares, pero sí como para introducirnos con la relación a los datos personales y a qué datos se empiezan a aplicar. Bueno, volvemos a decir que el tercer requisito que establece la ley que se requiere es que hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido. Acá aparece una teoría que es importante, que es quién se beneficia. No nos olvidemos nunca que cuando estamos hablando de esta ley, estamos hablando del castigo a la sociedad. Como decíamos recién, el artículo 9 establece la posibilidad de contar con un eximiente de responsabilidad para todas aquellas personas jurídicas que cuando tengan un programa de integridad al que define como el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, puedan prevenir, detectar y corregir
irregularidades y actos ilícitos comprendidos en esta ley. Como dijimos recién, de esa enumeración nos interesa este artículo, el inciso B, y nos refiere a los artículos 22 y 23, que ahora vamos a ver. Si bien el concepto de compliance, como dijimos recién, es mucho más amplio que el programa que establece la ley 27.401, esto apunta a prevenir no solo los ilícitos comprendidos específicamente en esta ley, sino también a un montón de delitos. Actualmente se está hablando de la aplicación del compliance en materia tributaria. Nosotros tenemos la ley penal tributaria y tenemos otras leyes en el ordenamiento interno que son fundamentales. La ley antilavado, la ley penal tributaria, el régimen penal tributario. Estas cuestiones implican el conocimiento y el trabajo, el desarrollo de estas normas dentro de la empresa. Como decíamos recién, este programa de integridad, que la ley establece un criterio de proporcionalidad, nos indica que tiene que guardar una medida según el tipo de empresa y la función que realiza esta empresa. Entonces, el programa deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y su capacidad económica. Tengamos en cuenta que este tipo de ley fue pensada no solamente para los actos de corrupción, sino también para lograr lo que tenía que ver con el blanqueamiento y justamente la transparencia de las operaciones internacionales. Es decir, hablamos de empresas multinacionales, hablamos de empresas vinculadas, hablamos de precios de transferencia. Hay un montón de normas de carácter internacional que se interrelacionan con este tipo de empresas que justamente lo que van a hacer es relacionarse en su gran mayoría también con el Estado. Entonces, la cuestión de la actividad que realiza la empresa, ya sea en obras públicas o el tipo de servicio que presta, está, como podría ser una ONG, íntimamente relacionado con su capacidad económica, con su dimensión, etcétera. Bueno, la ley define cuáles son los elementos concretos que deben formar parte de un programa de integridad, algunos obligatorios, otros optativos. Por ejemplo, de contenido obligatorio. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos habla, no sé si alguno recordará lo que eran las normas ISO 9000, bueno, prácticamente tiene que ver con esos procedimientos de integridad. Habla de un código de ética, no es que va a tener un código de ética, pero sí cuestiones políticas. Por ejemplo, las normas deben ser aplicables a todos los directores, administradores, empleados, independientemente del cargo o función que ejerzan, deben contener obligaciones, prohibiciones, límites, es decir, tiene que de alguna forma ir definiendo cuál es la actividad de cada uno y también qué actividad deben realizar. No es que, dice también, esté requerido un código de ética teórico, como los que suelen encontrarse en algunas organizaciones, apunta más bien a un documento práctico que no solo defina los valores, sino especialmente los procedimientos de salvaguarda frente a posibles delitos. Asimismo, estos procedimientos podrán prever un sistema de consultas, autorizaciones, hasta un manual de conductas permitidas o no, cuando las personas interactúen con funcionarios públicos en representación de la empresa. Es interesante también ver en estas cuestiones cuando podemos ampliarlas no solamente a directivos, sino también al personal. ¿Por qué? Porque muchas veces el personal no sabe cuál es su función estricta o hasta dónde puede revelar determinada información. Un conjunto de reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos es las interacciones con el sector público, parte de lo que veíamos recién, es de proteger los procesos licitatorios, medio habitual de compra del Estado, frente a amenazas de actos ilícitos por parte de funcionarios de la propia empresa y de funcionarios públicos, en cualquier etapa de su desarrollo. Estos procesos existen en instancias críticas, como aquellas que se definen en las ofertas, que debieran llevarse a cabo siguiendo un protocolo específico.
Hoy en día, y más con lo que ha sucedido con el COVID, vemos que en el sistema o en la administración tenemos la mayoría de los casos contrataciones directas y casi han muerto, muy pocas son las licitaciones públicas. Estos recaudos debieran aplicarse luego durante la ejecución de los contratos administrativos posteriores o en cualquier otra interacción con el sector público. Un programa de capacitaciones periódicas sobre el programa de integridad a directores y administradores y empleados. Y decimos también, ¿por qué no?, lo que tiene que ver con estas leyes tan importantes, que tienen que ver con el lavado, con la ley penal tributaria, el conocimiento de los impuestos. Bueno, acá muchas veces este tipo de normas internas se convierten en letra muerta por desconocimiento. Entonces, bueno, el entrenamiento, las personas afectadas a este tipo de operatoria deberían conocer cabalmente el espíritu y la normativa de esta instancia. Bueno, ¿qué pasa? Resulta imprescindible la debida documentación de todos los procesos, de manera que queden elementos que permitan su trazabilidad y demostración de su cumplimiento. Contenido opcional. La ley recomienda también una serie de prácticas, condiciones de carácter opcional, por ejemplo, un apoyo sensible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia, un responsable interno a cargo del desarrollo, un análisis periódico de riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad, bueno, y así otras cosas también importantes. Lo que resulta, al punto que tiene que ver con los datos y que es relevante también, es que la ley nos habla de un acuerdo de colaboración eficaz. ¿Qué es el acuerdo de colaboración eficaz? La persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, que es quien ejerce justamente la investigación e instalación, podrán celebrar la acción penal, recuerden que estamos dentro de un proceso penal, podrán celebrar un acuerdo de colaboración eficaz por medio del cual aquella se obliga a cooperar a través de la revelación de información o datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes o el recupero del producto o las ganancias del delito, así como el cumplimiento de las condiciones que se establezcan en virtud de lo previsto en el artículo 18 de la presente ley. El acuerdo de colaboración eficaz podrá celebrarse hasta la citación a juicio. Y rige, y en esto hay que prestar atención, el principio de confidencialidad de la negociación. La negociación entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, así como la información que se intercambie en el marco de esta hasta su aprobación del acuerdo, tendrán carácter estrictamente confidencial, siendo su revelación pasible de aplicación conforme a lo previsto en el capítulo 3 del título 5 del libro segundo del Código Penal. ¿Qué nos habla el Código Penal? El Código Penal establece justamente las penas con relación a la violación de secretos y a la privacidad. Este capítulo del libro segundo del Código Penal establece una pena entre 15 días de prisión para hasta 6 meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho. Bueno, acá se suscita la aplicación o, por ejemplo, también qué artículos se aplicaría para cada caso en particular. Si bien son penas pequeñas, siempre tiene el agravante para quien lo hace cuando fuere un funcionario público que abusare de sus funciones, además la pena de inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Otra cuestión tiene que ver al que accede a la información sin la debida autorización, el artículo 153 bis, que es de 1 mes a 1 año, la responsabilidad del empleado. Bueno, acá, si bien la ley habla de correos y telégrafos, nosotros estamos por la tipicidad, así que pareciera ser que no aplica para este tipo de causas. ¿Qué pasa también si yo justo me hallo en posición de una comunicación electrónica? Bueno, si causo un daño en este caso, pero a lo que sí tenemos que señalar
es qué pasa con la información que se accede por esos acuerdos cuando la ley nos dice: está exento de responsabilidad el que hubiere obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público. ¿Qué pasa si de esa información que surge, ¿no es cierto?, de estos acuerdos, se verifica que se está cometiendo otro ilícito, por ejemplo, el de evasión o, por ejemplo, el de lavado de dinero? Cualquier funcionario público o hasta mismo el juez, en este caso el fiscal, deberá iniciar la acción penal correspondiente. Así que bueno, esos son, digamos, los caracteres. Hay otro que es el artículo 156, el que causar un daño. También el funcionario público que revelar hechos o actuaciones o documentos o datos que tienen que ser secretos. Bueno, el artículo 157 bis, que ya estos datos personales dice a sabiendas o legítimamente. ¿Por qué? Porque de toda esa información seguramente va, imagínense que también la ley está hablando de la responsabilidad y también de personas físicas que informen, ¿no? ¿Quién cometió el hecho? ¿En qué circunstancias? Bueno, esto tiene que ver con esos datos personales, y bueno, acá la ley también tiene una pena cuando esa información también es obtenida a sabiendas e ilegítimamente, violando sistemas de confidencialidad o de seguridad y cuando se trata de un funcionario público. Bueno, dejar de compartir. Acá estoy. Creo que ya con el tiempo estoy. Como conclusión para este tema me gustaría también pensar todas las consecuencias y cómo se interrelacionan las empresas multinacionales ya y las que están también en países subdesarrollados como el nuestro acá en América Latina, ya están acostumbradas a llevar estos tipos de procedimientos. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas en Argentina, la mayoría ni saben que existen estas leyes, así que creo que nos queda un largo camino para justamente ir educando, ir creando que la gente tome conciencia de las responsabilidades y también de la responsabilidad y cómo podemos evitar todo tipo de cuestiones, no solo penales, sino también impositivas. Muchísimas gracias, cariños a todos, hasta luego. Muchas gracias. Mis felicitaciones por su charla magnífica, doctora Susana Muti. Passo a palavra à doutora Patrícia Alejandra Coso para que possa dar seguimento aos trabalhos. Doutora Patrícia Coso, o áudio não está funcionando. El micrófono, Patri. Perdón, qué horror, no me di cuenta. Bueno, desde ya les agradezco a todos la convocatoria para estar acá con ustedes. Bueno, ¿no? Es cierto que hay muchas normas en lo relativo a todo lo que es el compliance, normas de carácter global, del mismo modo que también existe dentro de lo que es la OCDE el llamado consenso europeo, y tenemos a través de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus distintos protocolos, un montón de instrumentos regionales que regulan toda esta cuestión. Yo en realidad iba a referirme a, digamos, al delito de lavado de activos en relación a estas cuestiones, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Existe
digamos, cuando hablamos de este tipo de delitos, está muy relacionado con fondos provenientes de actividades de carácter criminal. Entonces, es muy importante poder dilucidar cuál es el bien jurídicamente protegido en este tipo de delitos. Entonces, hay que ver si el bien jurídicamente protegido es un bien protegido, si el delito de lavados, digamos, protege varios bienes jurídicos que afectan a toda la sociedad en su conjunto. Y bueno, ¿no? Esas son las dos posturas principales en lo que hace a esta cuestión. Y también existe una última postura que pretende la no criminalización, que es la postura minoritaria acerca de estas cuestiones, porque todos los estados, digamos, tienen legislación, dictaron medidas de acción positiva en lo que se refiere al combate y la eliminación de determinado tipo de conductas, ¿no? Porque si bien hablamos de compliance criminal en lo que se refiere a lo que son los funcionarios públicos, en realidad el término se abarca tanto a lo que es lo público como también a lo privado, porque en realidad significa organizarse para la realización del trabajo. Y esa organización implica eliminar no solamente todo lo que es delito, sino también todas aquellas prácticas o disfuncionalidades que no deseadas, que son las que interfieren para poder llevar adelante un trabajo eficaz y eficiente que nos permita alcanzar nuestros objetivos. Bueno, esta teoría es la última, que es la poco seguida, es la que pretende la última ratio, que es una teoría que no va. En el marco de lo que es el lavado o sea, que son pocos países los que siguen esa postura. En el marco de lo que es el bien jurídicamente protegido, hay que ver qué es lo que se busca proteger. ¿Es el orden económico de un país o un estado? ¿La administración de justicia? Porque ¿qué pasa? Si hablamos de lo que es un lavado, estamos hablando de una figura de un ocultamiento que antes de que estuviera legislada con autonomía propia en nuestra legislación, en el marco del artículo 303 del Código Penal, estaba en el 278 como en el antiguo código, como una de las formas de encubrimiento agravado, que lógicamente, en el caso de que fuese cometido por un servidor público, había un doble agravamiento. Bueno, ¿no? Se considera también que afecta el libre comercio y la libre competencia. Entonces, ¿qué sucede? Esta legislación muchas veces en la práctica presenta sus dificultades. ¿Por qué? Porque al pretender ser abarcativa de muchas, al no ser descriptiva de un hecho específico, sino pretender englobar muchas conductas y hechos en la redacción de una misma norma jurídica, hace de que su redacción sea poco precisa, ambigua y susceptible de que en vez de ser algo específicamente pautado, se preste muchas veces a la libre discrecionalidad
de el juzgador, ¿no? Entonces, eso es uno de los peligros. No obstante lo cual, los legisladores, cuando trataron de implementar este tipo de legislación, es porque las sociedades estamos todos convencidos que digamos, determinado tipo de conductas afectan a toda la sociedad en su conjunto. Entonces ellos hicieron eco de un reclamo que era que procedía de prácticamente de todas las personas, y si vamos al caso de muchísimos países que suscribieron convenios como el de Budapest, el de Viena, el de Mérida, que trata acerca de estas cuestiones. Bueno, entonces convengamos que estamos frente a un hecho que sucede, que tiene una ubicación espacial y temporal dentro de un ámbito territorial que es el de un Estado determinado que ejerce su potestad de dictar la legislación en lo que a esto se refiere. Porque, ¿qué pasa? Al momento de llevarse adelante el acuerdo o el protocolo internacional suscripto, los países se comprometieron a dictar medidas de acción positiva, pero en el ámbito de su territorio, los países ejercen su soberanía de dictar sus normas jurídicas de acuerdo, también teniendo en cuenta las particularidades regionales y de muchos lugares, ¿no? Entonces había distintas posturas respecto a los bienes que protegía. Había quienes también consideraban que al tratarse de un encubrimiento afectaba a la libre administración de justicia, porque era a la justicia que se le estaba obstruyendo y que esas personas, a través de todos esos activos y de su mejor posicionamiento económico, le impedían lograr su finalidad de poder llegar a un buen resultado. Bueno, ¿no? En ese orden, ahí tenemos o sea, nosotros hoy día tenemos legislado en el artículo 303, donde tenemos las normas que se refieren a lo que es el blanqueo de capitales, que antiguamente con la antigua redacción de algunas leyes, o sea, que cuando hablábamos de lavado de activos en aquel entonces, en el viejo código, en las viejas normativas, había quienes se volcaban a pensar que era unas normas que se refería a la 23.737, que era la antigua ley de estupefacientes, que penaba o sea, que el bien jurídico protegido era la salud pública. Entonces había quienes pensaban que el bien que se buscaba proteger a través de la figura del lavado era la salud, porque se refería al delito precedente. No obstante lo cual, hoy está legislado como una figura autónoma
que no tiene nada que ver con el delito antecedente, pese a que, de acuerdo a la forma anterior, fue dispuesto así en su momento, como que atentaba contra la administración de justicia en el fallo Geosur. Bueno, que era actualmente es un delito de peligro contra el orden económico y financiero. Por lo tanto, es muy importante, son delitos graves que afectan a la economía de los países, donde las empresas pueden tener sanciones en el caso de que exista incumplimiento a determinadas normas de calidad que debe tenerse y a determinadas pautas y lineamientos que se han establecido en los distintos protocolos tratados y en las medidas de acción positiva, que deben respetarse los códigos de ética, tanto por parte de los funcionarios como también dentro de lo que es las empresas. O sea, si bien teniendo en cuenta la historia reciente, se están analizando y viendo mucho lo que son los casos de corrupción de servidores públicos, pero no obstante lo cual existen otros casos de compliance que es a nivel privado, como podría llegar a ser el espionaje industrial y bueno, ¿no? Otro tipo de crímenes que puede también afectar la economía de la empresa privada. Existen distintos órdenes en ese sentido, pero todos los países tienden a legislarlo como un delito independiente. Nosotros existe en los casos de otros países, como son, por ejemplo, está la ley 599, que es en el caso de Colombia, que es una ley especial contra el crimen organizado, y está en el artículo, es una ley del año 2000, que está en el artículo 323, y en la que tiende a desaparecer, o sea, algunos principios, como es el principio del nem bis in idem y el de la autoincriminación, y bueno, ¿no? En España también está legislada como un delito autónomo, y bueno, ¿no? De esa manera también lo están los Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido, Canadá, y bueno, ¿no? Y todos los países que forman parte del Common Law, y bueno, ¿no? Ellos tienen un acta que se refiere a lo que es la seguridad interior, que consideran que este tipo de delitos les afecta. Bueno, esto es lo que considero que los distintos estados deberían quizás llegar a un acuerdo respecto a determinado tipo de cuestiones, a los efectos de que no sea difícil, digamos, poder penalizar el crimen transnacional
pero bueno, ¿no? Nada, ¿no? Porque convengamos que con el lavado de activos es un delito muy, pero muy peligroso también por el poder de lobby que tienen estos grupos que cada vez se van se van implementando, lo cual muchas veces es muy difícil poder probar, porque ya les decía que como engloba muchas conductas, la redacción es muchas veces ambigua y deja, deja, digamos, muchas cuestiones que no están específicamente legisladas, y bueno, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Pienso que respecto a ese tema deberían ver, porque más que nada, muchas veces a través de la sociedad, del reclamo social, se logra visibilizar determinadas cuestiones y a partir de ahí las personas dictan las normas jurídicas en consecuencia, y bueno, ¿no? Son decisiones que hacen más que nada en materia de políticas de carácter criminal que a otra cuestión. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado pela contribuição, doutora Patrícia Coso. Neste exato momento aqui, passa a palavra à doutora Aisha Heroldi, para que possa dar seguimento. E por último, a mim. Agora foi. Agora acho que estão me escutando, né? Bom, primeiramente eu quero parabenizar as palestrantes Maria Cecília Pistoia, Suzana Monte, Patrícia Alejandra, Manuela de Araújo, e agradecê-las por compartilhar seus valorosos conhecimentos conosco. Que painel maravilhoso, composto por grandes e competentes juristas, e é uma grande honra estar no meio de pessoas tão competentes. Ontem eu falei um pouco sobre a LGPD e o compliance, trazendo que a cultura de proteção de dados é uma tendência mundial. No Brasil, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709 de 2018, com criação inspirada no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados Pessoais, que é um regulamento europeu. Aqui, então, vamos contemplar a Argentina, já que nós temos as ilustres palestrantes argentinas, e vou ressaltar que a Argentina foi um dos primeiros países da América Latina a aprovar uma lei sobre proteção de dados, que é a Lei 25.326 de 2000, denominada por Lei de Protección de Datos Personales. Mas, com a advinda do Regulamento, né, Geral sobre Proteção de Dados da União Europeia, o Brasil criou a LGPD e a Argentina, que já tinha a legislação, apenas a atualizou, tomando medidas, então, para aumentar a proteção de dados, a privacidade e até mesmo para aprimorar aí as questões que versam sobre a segurança da informação. Inclusive, trouxe consigo novos conceitos como computação em nuvem, dados biométricos e genéticos. E já que estamos, então, na Argentina, eu trago 2 exemplos práticos da aplicabilidade da Lei de Proteção de Dados na Argentina. Em um dos casos, uma empresa não permitiu que o funcionário acessasse seus próprios dados pessoais.
O usuário, então, ele teve problemas com questões de senha que ocorreu por causa de um acesso indevido de terceiro e não conseguiu mais acessar os seus dados. Houve solicitação ali pautada no direito de acesso. Porém, essa solicitação foi negada pela empresa, o que afrontou fortemente a lei argentina. Dessa feita, a Agência de Acesso de Informação Pública da Argentina impôs multas no total de 280 mil pesos por negar acesso ao titular. Então, vejamos que ela existe, ela tem a sua efetividade. Agora, eu vou destacar um caso emblemático que ocorreu ainda neste ano, também na Argentina, onde o titular dos dados pessoais era um entregador que prestava serviços a essa empresa, que ele processou que, muito embora tenha pedido, esse entregador, ele tenha pedido o cancelamento do cadastro no aplicativo da empresa, ele não o teve. E continuou, então, recebendo mensagens por meio de WhatsApp, por meio de e-mail e assim. E o pedido, ele foi reiterado por diversas vezes, fazendo com que o titular de dados, então, se socorresse à Autoridade Nacional Argentina por meio de uma apresentação de reclamação, que no caso aqui no Brasil é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Nesse caso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Argentina aplicou uma multa de 80 mil pesos à empresa, considerando o descumprimento do direito de eliminação dos dados que nós temos aqui, agora eu vou ressaltar. Aqui no Brasil, então, a LGPD, para além de versar sobre como os dados pessoais devem ser tratados, que ele traz um guia, também fornece uma gama de direitos no tratamento dos seus dados. E são os direitos do titular, que estão, inclusive, incluídos num capítulo intitulado Dos Direitos do Titular, que confere, então, ao titular o, então, direito de titularidade dos seus dados, garantindo dessa forma os direitos, né, fundamentais e afirmando a autodeterminação informativa, que é um dos fundamentos contidos no artigo 2º da LGPD. Temos, então, previsto o direito do titular de obter do controlador, seja a qualquer momento e mediante a requisição, cito apenas aqui alguns desses direitos, o direito de acesso aos dados, que agora que foi o caso lá que eu mencionei. Correção de dados incompletos, revogação do consentimento, eliminação, entre outros que estão previstos no rol. Aqui no Brasil, temos muitos casos de vazamentos de dados. Inclusive, cito aqui foi super, assim, polêmico, o mega vazamento de dados pessoais, onde cerca de 220 milhões de pessoas, 223 milhões de brasileiros, mais ou menos, foram vítimas e tiveram os seus dados expostos. Estando no rol desses dados, o CPF, foto de rosto, endereço, salário, telefone, RG, classe social, e segue a lista que é longa. E para visualizarmos a nossa situação aqui no Brasil, trago uma pesquisa que, inclusive, ela é recente. Foi feita pelo Massachusetts Institute of Technology, onde houve a demonstração de que aqui no Brasil os vazamentos de dados aumentaram em quase 500%, e em 2019, mais de 205 milhões de dados de brasileiros vazaram de forma criminosa. E aí ainda temos um relatório, que é o relatório anual de 2020, de atividades criminosas online no Brasil, que apontou que, quando o assunto é vazamento de dados de cartão, o Brasil conseguiu ocupar a primeira posição, comportando 45% dos casos ocorridos no mundo, e em segundo lugar ficou os Estados Unidos com pouco mais de 30%. Considerando, né, esse cenário, vejamos que as empresas, elas necessitam estar em conformidade com a lei, ou seja, elas precisam estar em compliance.
para mitigar os riscos, os impactos causados por esses riscos, cumprindo então com as diretrizes, as normas de lei e também com as políticas que são estabelecidas pelo negócio. E não é por demais dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados, por si só, dela emanam várias espécies de políticas. Políticas de privacidade é uma delas, de cookies, e tem várias outras. Daí, então, emana a fonte, né, pela qual jorra a importância das empresas estarem em compliance com as regras da nossa legislação, da LGPD, que veio com a intenção de proteger os nossos dados pessoais, que são uma extensão nossa e que merecem a devida proteção. Agradeço aqui a todos e a todas imensamente pela presença e repasso a minha palavra. Muito grato pela organização desse fabuloso evento. Meus parabéns, doutora Aisherode, qual conduziu todo esse evento, organizou toda a nossa parte estrutural. Estamos ali com o sucesso que estamos alcançando hoje, graças especialmente à sua pessoa e a todos os palestrantes que estão aqui presentes. Nesse momento, eu não posso deixar de pontuar a minha imensa, infinita alegria de compartilhar, fazer parte desse evento que tem a presença de 95% de mulheres. 95%. E hoje, Vossas Excelências não demonstram apenas serem grandes palestrantes, mas desenvolver um evento histórico, ou seja, toda a condução do evento de hoje, do segundo dia, foi desenvolvido por Vossas Excelências. Meus parabéns absolutos. Sinto-me imensamente honrado por essa oportunidade aqui de visão deste quadro como palestrante. Assim sendo, antes de iniciar minha fala de encerramento, eu estarei falando um pouco a respeito do compliance, da importância do compliance ele ser analisado de uma maneira, especialmente aqui que estamos nos tratando de 3 países que foi originário do presente evento, que foi Colômbia, Argentina e Brasil. Assim sendo, países que compõem a América Latina. Assim, dessa forma, nesse contexto, o compliance, pelo que eu observei até perante estudos de algumas legislações, conforme outra palestra que eu efetuei foi ontem, que, no caso, antes de ontem, que eu efetuei uma palestra sobre a parte das leis anticorrupção, sobre a forma como ela deve ser implementada, entre outros pontos, um dos componentes fundamentais, tanto no Brasil, quanto na Colômbia, no Peru, na Argentina, no México, em diversos outros países, o compliance ele assume o protagonismo como uma ferramenta adequada à implementação de tais leis anticorrupção. Dessa forma, o compliance ele assume essa função importante porque ele serve para quê? Para buscar a implantação de tais sistemas legislativos, bem como também como ele deve funcionar, especialmente na gestão da máquina pública, entre outros pontos. Isso é o compliance funcionando no setor da administração pública, que é um setor especialmente na parte da governança pública, que foi um objeto da minha palestra efetuada ontem. Todavia, o compliance ele possui também a sua aplicação basilarmente no segmento também do direito privado, que seria por meio das empresas particulares, que o compliance ele funciona como uma maneira de ter uma melhor gestão empresarial, através de uma governança em nível corporativo, que é a parte de como ela deve de fato funcionar, aquela empresa para ter um funcionamento adequado. Exemplo prático dessa parte do compliance no setor corporativo, que é o setor privado, automaticamente podemos dizer assim sobre o compliance em governança tributária, que será o quê? Aquela empresa contrata um profissional denominado compliance office, e aquele compliance office ou até mesmo
um outro profissional que realiza parte de consultorias em termos de compliance, ele vai efetuar consultorias específicas para que possa ensinar, verificar e, de fato, poder implementar os gastos daquela empresa em termos de governança tributária, ou seja, para que aquela empresa possa pagar suas taxas tributárias devidamente. Isso é importante porque, se uma empresa não pagar os tributos devidos de suas atividades comerciais, automaticamente aquela empresa vai incidir tendo que pagar multa, os donos daquela empresa poderão adiante ser representados administrativamente, inicialmente, depois criminalmente, e para aquela empresa, de toda forma, ela poder ter um funcionamento de maneira adequada. Então, diante de fatos dessa natureza, o compliance ele assume também uma importância crucial também no sentido de garantir um bom desenvolvimento, uma boa gestão empresarial. A gestão, além de o que eu coloco dentro da gestão, a gestão tributária, uma gestão administrativa e uma gestão financeira, ou seja, são 3 aspectos gestacionais, porque não adianta uma empresa, não importa o tamanho que seja, especialmente, até no caso que eu vou destacar aqui, independente do tamanho da empresa, mas que essa situação é visivelmente verificada em empresas de grande porte, porque não adianta uma empresa de grande porte ter uma boa lucratividade, seja uma boa receita, se, por exemplo, a parte dos gastos dela não ser de maneira controlada, de maneira adequada. Para que esse gasto ocorra de uma maneira devida, deve haver uma regulamentação administrativa interna, ou seja, uma governança na parte financeira daquela empresa. Da mesma forma, para que aquela empresa tenha que cumprir as suas obrigações perante o Estado, ela deve que pagar determinados tributos em razão de sua taxa de lucratividade, entre outros pontos. Então, a empresa ela deve ter uma governança tributária, até para ter um controle dessa questão. Como eu propriamente posso dizer, que uma governança tributária ela é basicamente comparada à parte de remédios, que uma pessoa que tem alguns problemas de saúde, ele deve tomar alguns determinados remédios que foram prescritos por um médico, para quê? Ou seja, remédios de natureza profilática ou remédios justamente para diminuir aquela incidência daquela determinada doença que afeta uma pessoa. Da mesma forma, no campo tributário. Se aquela empresa não honrar com seus compromissos tributários, os problemas de ordem interna da empresa, até externa também decorrentes do pagamento de taxa, vão crescer cada vez mais, no sentido de prejudicar a saúde econômica da empresa, que seria a empresa tendo que pagar multa, tendo que pagar outras taxas até dobrada em alguns determinados casos, de alguns tributos, isso pelo menos na realidade de alguns países, entre outros fatos que possam vir a ocorrer. Mas, se a empresa não ter uma governança tributária e muito menos uma governança dessa parte interna da empresa, o funcionamento da empresa internamente, não adianta nada se ela não tem uma governança administrativa. Que a governança administrativa ela está no sentido de quê? De administrar todos os pontos, seja o ponto interno ou o ponto externo. Então, o compliance ele também age, ele também auxilia nesse plano também da governança geral gestacional daquela empresa, justamente para que a empresa possa ter o seu devido funcionamento, possa ter suas devidas competências organizadas com base em setores, até justamente para descentralizar as atividades, para não gerar afogamento de altas atividades desenvolvidas em determinados setores, e a descentralização ela tem como objetivo melhorar as atividades da empresa. Então, o compliance ele possui esse condão de ter essa importância crucial para que aquela empresa, pelo menos isso no âmbito da governança corporativa, ele possa ter o seu devido funcionamento, funcionar e existir na devida forma. Assim sendo, pelas minhas breves palavras, efetuei a minha contribuição e vou repassar as palavras ali às palestrantes que caso desejem efetuar
algumas considerações finais sobre o presente evento. Assim passa a minha palavra. Inicialmente, a doutora Susana Monti. Bueno, muchas gracias, Max. La verdad que es muy interesante lo que estás diciendo. El otro día justamente también decían en un congreso internacional sobre los delitos penales en materia económica, esta cuestión de las empresas y que sí, las grandes empresas necesitan gente joven, preparada, que trabaje en estos temas. A veces el problema es que en el orden interno tener empleados con especialidad y realmente preparados es un costo demasiado alto. Entonces se hace difícil que puedan tenerlo, pero creo que es un costo y un beneficio para las empresas, así lo que tiene que ver con el mantenimiento de la documentación, un montón de cuestiones de datos, digamos, no solamente desde afuera, sino también desde adentro de la propia organización. Así que bueno, muchas gracias, Max, excelente, qué lindo compartir con ustedes estos momentos. Creo que, no sé si había una pregunta que estaba también en el chat, la doctora Emanuela Araujo había levantado la mano, no sé si está en este momento, quería hacer una pregunta. Creo que no. No, ahí está vos algo más, yo por mi parte les agradezco muchísimo. Muitas graças. Assim, declaro oficialmente encerrado. Ah, não, tem que passar a palavra à doutora Aisha para ela declarar oficialmente encerrado o nosso evento. Bom, então a missão foi concedida à minha pessoa. Vamos lá. Eu agradeço a todos que estiveram presentes conosco, aos que nos assistirão futuramente também. Eu estou muito feliz por compor este evento, este painel em especial, juntamente com as doutoras, com o doutor Santiago. É uma grande honra para mim estar com vocês. Foi muito gratificante também organizar esse evento juntamente com o Dr. Santiago e nós aprendemos muito com a palestra de cada uma. Foram valiosas lições que ficarão registradas neste vídeo e que muitas pessoas certamente, tanto como agora como posteriormente, aprenderão. E vejamos como é tão bonito isso, essa questão de repasse de conhecimento, que na verdade é uma troca de conhecimento, porque ao mesmo tempo que a gente repassa uma parte do conhecimento, nós conquistamos outras. E isso é algo que eu sempre falo, para mim é algo mágico. E mais mágico ainda é conhecer pessoas maravilhosas como todas vocês que estão aqui presentes, como o Santiago, que organizou o evento comigo. Aprendi muito com ele. Muito obrigada por todas as lições que certamente levarei comigo para sempre. Gratidão. Dou por encerrado, então, o evento e espero vocês nos próximos, porque teremos próximos eventos que serão também tão magníficos quanto este. Então, uma boa noite a todos. Gracias.